Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Sionismo, no solo cuestión de judíos, esta sección sobre actualidad geopolítica con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, ya saben que muchas veces hablamos de cuestiones de Oriente Medio aquí, de Israel, de los países muy cercanos a Israel. Hoy nos vamos a un poquito más lejos, pero no demasiado, porque vamos a hablar de las relaciones de India con Israel, Con las Israel. relaciones que tiene India con el mundo musulmán y en eso coinciden o no coinciden con Israel. ¿Algún enemigo en común? Exacto, pues muchas gracias por atendernos, Luciano, te escuchamos. En principio sí, estamos hablando de dos regiones que quizás desde lo político y lo estratégico parecen un poco más distantes, pero hay muchas alianzas y muchos enemigos en común. Especialmente porque en las últimas 2 semanas, que fue la anterior entrega y esta que estamos grabando hoy, han pasado muchas cosas. De hecho, nos estamos acostumbrando a que los sucesos políticos e internacionales también estén tomando tanta vertiginosidad y tanta celeridad que a veces es muy difícil poder seguirlos casi de forma individualizada y pormenorizada, pero que si hacemos una lectura general vemos que hay sin dudas un denominador común en el sistema internacional, que es un sistema internacional más debilitado, más inestable y más inseguro. Aquí, si apeláramos a la propia teoría de las relaciones internacionales, muchos dirían que es la propia inestabilidad de un sistema, en principio multipolar, en el que hay distintos focos de poder repartidos en este escenario o en este concierto de naciones, el que genera esa mayor inestabilidad y, por supuesto, una serie de tendencia a más inseguridad en el cual los países tienen que recurrir muchas veces o bien a la guerra convencional o bien a explorar también otro tipo de alternativas como las guerras irregulares y las amenazas transnacionales. En este caso hay dos actores centrales entre Medio Oriente y lo que es quizás la cuestión más del Indo-Pacífico, que es Israel e India respectivamente. Vemos que hay una relación que si uno explora en las raíces históricas va a encontrar distintos momentos, momentos de mayor acercamiento, momentos de mayor lejanía, pero que sin dudas termina el día de hoy, especialmente desde el año 14, cuando Narendra Modi, el primer ministro de la India, llega al poder y empieza a estrechar el vínculo de forma mucho más pública quizás con el Estado de Israel, bajo una premisa que creo que es fundamental, no solo un pragmatismo por parte de la política y la seguridad y de sus propios intereses que persigue la India, sino también por la necesidad que tiene desde transferencia tecnológica hasta enfrentar muchos enemigos en común que Israel ha enfrentado en los últimos 76 años, probablemente de forma mucho más detallada y mucho más pormenorizada. Hay un factor que une sin dudas hoy a lo que es la política y los intereses tanto de Jerusalén como de Delhi, que están posicionados en ese factor del yihadismo. Uno de estas amenazas transnacionales, que es el propio terrorismo internacional y su facción islamista, encuentra en este factor del yihadismo como un elemento de desestabilización muy grande en muchos países alrededor del mundo. Aquí podemos hablar de lo que quizás hemos desarrollado mucho más en anteriores ocasiones de Oriente Medio, pero también en países como en el continente africano, tanto en el norte como en el centro, la disputa entre Francia y Rusia por la lucha o el control de esos territorios que están casi en manos o que están muy acechados por estos grupos yihadistas, o el propio continente asiático, en el cual tenemos quizás una centralidad mayor en Afganistán, pero cuando vemos la cuestión entre India y Pakistán en las últimas 2 semanas, que hubo una escalada muy fuerte, vamos a ver que todos estos escenarios se empiezan a relacionar y se empiezan a relacionar de forma mucho más real y sólida de lo que muchas veces creemos. Tenemos estos dos actores centrales, la India e Israel. A priori, insisto, podríamos decir, están lejos
incluso geográficamente, pero que comparten ciertas agendas en común. Vamos a ver que en principio estamos hablando de un comienzo frío. India e Israel se llevan solamente un año de diferencia como estados modernos y al día de hoy obviamente son actores regionales con mucho peso en la arena internacional, pero que comenzaron a ganar este peso estratégico en el continente asiático en la década del siglo XX, entre 1947 y 1948, las respectivas fundaciones de sus estados modernos, y luego también a lo largo del siglo XX coincidiendo, y esto sí que es muy curioso, casi como si fuera en simultáneo las guerras que enfrentaron tanto la India como Israel. Sin embargo, esas casi 4 décadas que siguieron a 1947 mostraron un comienzo frío y muy distante en el caso de la India y especialmente hacia Israel. La política exterior del reciente Estado moderno de la India se inició obviamente con una agenda que incluía dos direcciones, podríamos quizás sumar tres, pero que tiene dos principales. Una postura anticolonial, que encajaba obviamente muy bien con esa postura oficial de los países árabes que denunciaban la falsa ocupación de Palestina. Aquí estamos hablando no solo de una coincidencia política y diplomática en recintos como la Asamblea General de Naciones Unidas, sino también una coincidencia en la retórica y en el relato justamente de mostrar la cuestión colonial como esos injertos extranjeros que se insertaban en este caso en el Medio Oriente y que venían a contrarrestar y a quedarse con el territorio, en este caso de esa Palestina histórica. Esto lo hemos desmentido y desmitificado muchísimas veces, pero sí es verdad que en la década del 50 tomó una fuerte posición por parte del gobierno de Delhi y eso generó un comienzo muy frío en las relaciones con Israel. A la posición oficial del gobierno de la India hay que sumar también una estrecha relación con los países árabes, que aquí casi por un efecto simultáneo, a mayor cercanía con los países árabes durante el siglo XX, países árabes que le habían declarado la guerra a Israel en distintas ocasiones, automáticamente la India se alejaba de incluso una relación pública y también privada con el Estado de Israel, en especial con aquellos países árabes que coincidía bien con la Asamblea General de Naciones Unidas o con aquellos que tenían un fuerte peso en la OPEP, esos estados productores de petróleo que producían un elemento que la India necesitaba y que creo que es quizás la tercer pata de esa política exterior del comienzo de la India moderna, que era la cuestión energética, la cuestión del petróleo. La India buscaba una cercanía con los países árabes también por una cuestión de demanda de energía, algo muy similar que podríamos quizás extrapolar con muchos matices, lógicamente, en lo que es la posición que tiene hoy China. Cuando vemos en especial en aquellos acercamientos con los países árabes y que necesariamente requiere por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de China o bien no mostrar un alineamiento con Israel o bien mostrar un acercamiento frío que sopese más lo privado, la diplomacia privada, que lo público. Sin embargo, esa India del año 1947, una India que empieza a pertenecer de forma muy preponderante al movimiento de países no alineados, iba en dirección contraria a los intereses de Israel de ese momento, especialmente los intereses en materia de seguridad que llevaba a Jerusalén a mantener una mayor relación con países occidentales, especialmente Estados Unidos, Alemania y el bloque occidental que empieza a tomar mucha preponderancia en lo que es la Guerra Fría al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es en este concepto del final de la Guerra Fría entre 1989 y 1991 con la implosión de la Unión Soviética cuando se da una suerte de segundo momento en la relación entre India e Israel, que es realmente un giro dramático. Cuando estudiamos y cuando analizamos esto, vamos a ver que la relación entre Jerusalén y Delhi daba realmente un verdadero cimbronazo cuando se da la caída del muro de Berlín en 1989 y el final de la Unión Soviética. Porque el sistema, aquí el sistema internacional, hoy decía que estamos frente a una multipolaridad con distintos focos. A principios de la década de 1990 se direcciona un sistema casi unipolar o unipolar rígido, en el cual los Estados Unidos, saliendo victorioso desde la retórica y también desde los componentes netamente militares de la Guerra Fría, se impone como el hegemón del sistema internacional. Ese mundo unipolar, con una Unión Soviética en declive y luego desaparecida,
y la ebullición de problemas que se empiezan a dar en toda esta periferia de lo que es el sistema internacional, empiezan a tejer o a componer ciertas agendas en común que especialmente del lado de la India empiezan a encontrar en Israel como una posible solución a muchos de los problemas en común. El giro en 1989 tuvo un contexto de gran desorden internacional en el cual la India se veía obligado a recalibrar muchas de sus relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos y regionalmente con el Estado de Israel. La India dejaba, sí, a diferencia de esa primera parte del comienzo frío, dejaba esa hostilidad y bajo el espíritu quizás de un Gandhi que rechazaba realmente al sionismo y que si uno compone muchas de estas lecturas que Gandhi hacía sobre la fundación del Estado de Israel, veía que Gandhi rechazaba realmente la idea de la pertenencia judía en un territorio que consideraba el propio Gandhi como de una mayoría árabe que estaba siendo acechada por este proyecto político del sionismo que triunfa finalmente en 1948. Pero entre 1947 y 1999, Israel y la India empiezan a enfrentar guerras casi al mismo tiempo cuando sus propios enemigos los empiezan a atacar. Aquí vemos Israel enfrentando a los ejércitos de los países árabes y la India enfrentando en guerras convencionales a Pakistán. Las fechas coinciden casi de forma voluntaria. Son guerras. En 1940, guerra de independencia en el Estado de Israel y la guerra de la partición en el caso de la India, cuando se divide entre la India y Pakistán, y eso genera también grandes puntos de disputa y discordia con Pakistán. Luego, en la década del 60, Israel, la guerra de los 6 días, y la propia India en una segunda guerra con Pakistán, en el que ambos, la India e Israel, comprenden aquí en la década del 60 que nadie en el mundo, ni en la comunidad internacional, ni los organismos internacionales, ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética, iban a hacer algo por garantizar la seguridad y la estabilidad de estos dos países, sino que si querían sobrevivir en un vecindario muy hostil, tenían que sin dudas casi arreglárselas solos y especialmente a empezar a desarrollar potenciales sumamente sofisticados para enfrentar un vecindario que era completamente hostil. Lo mismo en la década del 70. Israel se enfrenta en el Yom Kippur y la India enfrenta en 1971 a un Pakistán que si bien lo vence de forma casi aplastante por la diversidad y la posibilidad de diversificación de comandos que tiene el poder militar de la India, destroza a Pakistán en términos militares y se crea en 1971 la división y el nacimiento de ese estado de Bangladesh, que es uno de los tantos humillaciones y traumas que han quedado en el pasado reciente de Pakistán y que explican también muchas de las tensiones que estuvimos viendo en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, en estas fechas que son casi muy coincidentes entre sí, se empezaba a dar, en el caso de Israel y en el caso de la India, un enemigo en común. Pakistán, que a finales de los 70 y los 80, que se consagra como un proyecto de un Estado islamista, la República Islámica de Pakistán, que además tiene acceso, porque logra desarrollar las armas de destrucción masiva nucleares, que eso siempre hicimos el hincapié cuando hemos tocado estos temas, que un conflicto abierto entre potencias nucleares, como es el caso de Pakistán y la India, siempre tiene un marco o un techo que limita de alguna forma la escalada, en el cual ambos se van a tener que autolimitar para no pasar al terreno de la destrucción mutua. Incluso teniendo la posibilidad de la India, que posee la tríada nuclear, en este caso por mar, por tierra y por aire, mientras que Pakistán obviamente no lo tiene, pero que si ambos se enfrentan en el terreno nuclear, la destrucción mutua y la letalidad que vaporizaría realmente a millones de personas en cuestión de horas, sería un escenario de tanta incertidumbre como de tanta fatalidad, que es un escenario realmente que el mundo al día de hoy como está no lo podría ni siquiera tolerar. Por lo tanto, la India, para preservar su propia seguridad y su propia existencialidad frente a estas amenazas, debía entonces recurrir ahora a los Estados Unidos para rellenar el vacío que le daba la Unión Soviética y también con Israel. Es verdad que aquí también a la caída del muro de Berlín,
y la caída de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, hay todo un contexto internacional de acercamiento entre Israel y la ULP, la Organización para la Liberación Palestina, bien con los acuerdos de Madrid de 1991 y luego también con los acuerdos de Oslo, que le allanan mucho el camino a la India para poder no normalizar, pero sí empezar a tener una relación mucho más cercana con Israel sin generar ningún tipo de represalia, o bien por los factores yihadistas que amenazaban a la India, que provenían principalmente de Pakistán, especialmente en la zona de Cachemira, o bien no le podía generar ningún tipo de hostilidad con los países árabes que los necesitaba, más allá del acercamiento con Estados Unidos, para poder rellenar muchas cuestiones de energía, especialmente en un país que tiene miles de millones de habitantes. Por lo tanto, el nuevo mundo que se plantea a partir del final de la Guerra Fría marca una agenda común, que es ese terrorismo yihadista. Mientras Delhi se acercaba a Jerusalén, los estados árabes empezaban ya a finales de 1980, pero mucho más a partir de la década del 90, a apoyar a los grupos terroristas en Cachemira, que es una zona de altísimo conflicto entre la India y Pakistán. Esto para la diplomacia y los asuntos exteriores de la India fue crítico y fue una estocada no final, pero sí que delimitó mucho la posibilidad del acercamiento con los países árabes. Ese inicio formal de las relaciones diplomáticas entre India e Israel llegó en 1992, aunque durante algunos años la India prefirió no mostrar un alineamiento quizás tan público a Jerusalén para no tener problemas con la minoría musulmana en la India. Sí que es verdad que empieza a haber muchos viajes mutuos de delegaciones que iban desde y hacia la India y hacia Israel para firmar o trabajar incluso acuerdos de cooperación en el cual se abordaban muchos temas no solo de cómo controlar y cómo sofocar a los grupos yihadistas, sino también incluir muchos asuntos, incluidos también los nucleares, que empiezan a tomar mucha preponderancia a partir del final de los 90, cuando Pakistán se asume como un estado nuclear de facto, algo que era la peor combinación posible, un estado islamista que se hacía con las armas de destrucción masiva y conseguía quizás no solo el estatus de ser el primer país islámico en tener la bomba nuclear, sino también tener capacidad de disuasión y capacidad de enorme letalidad y daño en caso de sentirse amenazado por algún principio, alguna declaración o alguna acción de del propio Estado de la India. Sin embargo, se da, y ya para quizás entender un poco más el presente, un fundamental rol estratégico que gana la India en el continente asiático. Aquí está Narendra Modi, que ingresa en la política en el año 2014 de forma oficial y que empieza a desarrollar desde ese entonces una relación muy práctica con todos los países. No hay que olvidar que en el panorama estratégico y geopolítico del continente asiático, la India es el contrapeso natural por parte de Occidente y también regional de lo que es China y la cuestión del mar de China. Ya no solo delimitando la necesidad de potenciar a la India como un actor de peso para controlar a China, sino también entender que la India en este esquema necesita un pragmatismo y una diversidad en sus relaciones lo suficientemente heterogénea para estar bien con todos y garantizar la mayor cobertura de sus intereses inmediatos en seguridad y especialmente en lo que es una región que, insisto, es verdaderamente hostil. Y ese quizás es también un elemento que tiene con el Estado de Israel. Desde hace muchos años, ambos vienen luchando contra la forma de radicalidad islámica, que decanta o bien en fuerzas no regulares en el campo de batalla. Esto lo hemos visto en Afganistán, lo vimos también en el conflicto de Kargil de los 90, y vimos también cómo esos grupos apoyados, que son grupos terroristas y armados, apoyados por el propio Pakistán en Cachemira, o estos grupos que empiezan a ser armados en la Franja de Gaza o en Hezbollah, o en el Líbano, perdón, con Hezbollah, a principios también del año 2006, cuando empiezan a tomar mucha preponderancia y dejan de lado esa marginalidad para convertirse en actor de fuerte peso en la política nacional. Por lo tanto, estamos hablando de dos actores que son centrales. Es muy difícil encontrar, incluso al día de hoy, y a pesar de haber tenido en las últimas 2 semanas una gran escalada, es muy difícil, casi imposible encontrar un abordaje desde la opinión pública y los medios de comunicación de lo que sucede
entre dos países que tienen un enemigo en común y que tiene que ver con ese radicalismo y ese movimiento yihadista. Hay una advertencia que con esto ya sí me gustaría cerrar. Hoy lo que vemos con Pakistán es un Estado islamista que tiene armas nucleares, muy similar a lo que sucedía y todavía sucede a día de hoy con la República Islámica de Irán. No olvidemos que todavía Israel tiene en agenda, en uno de sus principales esquemas de seguridad y de contención, la posibilidad de que la República Islámica de Irán, un régimen teocrático que tiene como su propia existencia la desaparición de Israel, la eliminación también de Estados Unidos, la influencia del Medio Oriente y también el castigo a los países y los gobiernos árabes sunitas, se haga con el control de las armas de destrucción masiva. Si algo nos enseñó este Pakistán es que Irán no se puede hacer con las armas de destrucción masiva. Hay que intentar evitarlo o bien por el canal político y diplomático, evitar lograr, perdón, una desnuclearización de la República Islámica de Irán, o bien ir por la vía militar, que probablemente es la que termine decantando y destrozando todo lo que son los activos estratégicos fundamentales para el régimen de Ali Khamenei. Bueno, sin duda son muchos los puntos de coincidencia en la historia y en los intereses geopolíticos actuales de Israel y de la India. Así que más allá de esa letra inicial, tienen al parecer un camino para recorrer Bastante en común. en común. Muchas gracias por habernos atendido como siempre, Luciano Mondino, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Así será. Un abrazo.